Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es uno de esos videos que parte en base a preguntas que me hacen mis alumnos en las mentorías que doy o las clases particulares, si le quieren llamar de esa forma también. Y sí, para los que no me conocen y recién están viendo estos videos o recién arrancan en el canal o me siguen hace tiempo pero no estaban enterados, sí doy clases particulares o privadas, digamos, hago capacitaciones para empresas y ese tipo de cosas. Hace un montón de años, lo pueden ver en mi sitio web, en mi LinkedIn, etcétera. Pero acá viene lo importante. Hoy vi una publicación en un foro que tiene que ver con artes visuales. Es un grupo de Facebook, no voy a decir cuál es, no viene al caso porque no quiero generar forobardo, me parece totalmente innecesario. Vi a alguien que preguntaba, que decía que las opciones para aprender 3D no le terminaban de convencer y que planificaba aprender escultura tradicional y después ver de aprender los programas por su cuenta, lo cual no es un mal camino. Y si realmente cree y siente que eso es lo que tiene que hacer, yo creo que es lo que debería hacer. Ahora, uno de los comentarios me llamó mucho la atención y varios comentaron cosas similares, tal vez no de una forma tan fuerte, pero alguien me puso nada que ver, no tiene nada que ver lo que vos aprenderías de forma tradicional o escultura con modelado 3D, con extruir polígonos, vértices, lo que sea. Bueno, no es así, pero quiero profundizar mucho o bastante en este tema. Yo trabajo principalmente enseñando y ejerciendo en el área de 3D. Y de una forma bastante general. Si bien hoy en día estoy bastante abocado a la escultura digital, también he trabajado y trabajo en muchos otros ámbitos. Trabajé mucho con piezas publicitarias mucho tiempo. Y sigo haciendo piezas publicitarias. Y sigo enseñando. Y enseñando mucho. Muchas horas por semana y muchos temas distintos. Y hay cosas que las enseño en base a temas que están exclusivamente o digamos totalmente fuera del área de 3D. Entonces, primero vamos con lo que importa. Cuando vos decís, bueno, mejor voy a lo tradicional primero. Quiero aprender pintura, quiero aprender fotografía o producción de video. Y después voy a lo digital. Después aprendo render, después aprendo escultura, modelado 3D. Está totalmente relacionadas todas esas cosas. Todas las artes tradicionales están relacionadas con todas las artes digitales. Y cualquiera que te diga que no tiene nada que ver está equivocado. El modelado 3D, aunque sea extruyendo polígonos, moviendo vértices, agregando loops y conociendo 2 millones de temas técnicos, nació originalmente en la necesidad de representar un volumen tridimensional de forma digital. Y antes de eso, ¿qué había? La escultura. Entonces, si alguien les dice que no tiene nada que ver la escultura con modelado 3D, aunque sea moviendo vértices y extruyendo cosas, está equivocado. Por supuesto, hoy en día existe la escultura digital y es algo totalmente más directo, es decir, sí, voy a aprender a esculpir figura humana, voy a aprender anatomía en lo tradicional, voy a aprender por ahí a esculpir criaturas, en plasticera, en arcilla o en piedra, en lo que yo quiera, ¿sí? Y después voy a agarrar ZBrush o cualquier programa de escultura digital o 3D Studio Max o Blender o lo que sea y voy a empezar a modelar. Todo lo que hayas adquirido de forma tradicional. Todo lo que hayas podido palpar y sentir y tener y poder observar, el poder de observación y de estudio con la realidad, con lo que vos podés percibir, siempre te va a sumar muchísimo al área digital. Podés arrancar al revés también. Podés arrancar totalmente con digital. Podés empezar ZBrush, por ejemplo, o Blender y hacer modelado 3D totalmente desde cero, haciendo cursos o tomando clases o viendo tutoriales. No importa el método académico que uses para aprender, siempre y cuando puedas desarrollarte. Y después podés ir al área tradicional. Y te aseguro que te va a pasar esto.
Si arrancás totalmente con digital y después pasás al área tradicional, vas a sentir este pensamiento: ¿por qué no hice esto antes? ¡Wow! O sea, te va a volar la cabeza. Hoy en día, la producción digital es lo que se maneja en el mercado, porque ¿quién va a hacer una escultura de piedra y meterla para que funcione adentro del Unreal Engine? Es algo un poco inviable. Entonces, si vos querés trabajar con escultura tradicional y fotografía, porque hay áreas publicitarias que lo permiten y que lo requieren, es decir, hay todavía gente, empresas que contratan escultores para hacer de forma volumétrica un personaje, una mascota o el logotipo de la marca, lo que sea, de manera corpórea, y después se aplicará a una instalación, se aplicará a una publicidad filmada, a una maqueta, a lo que quieran. Es decir, el escultor tradicional, más allá de la expresión artística y de poder vender una escultura simplemente por el hecho de haber esculpido por una expresión artística y que alguien lo compre, también se puede aplicar en áreas publicitarias o desarrollo audiovisual para hacer maquetas, lo que sea. Es decir, la escultura tradicional sigue funcionando. Hay que canalizarla y encontrarle el lugar, conseguir el cliente correcto y poder venderse a uno mismo con un portfolio, con sus habilidades, lo que sea. Pero, por ejemplo, para un videojuego no es viable hacer una escultura tradicional. Para trabajar en un asset para producción tenés que saber escultura digital. Y es muy probable que tengas que saber de toda la parte técnica, de retopología, de mapas UVs, de cómo funciona un rig. Aunque no lo vayas a hacer en la cadena de producción, es importante que sepas cómo funciona para que tu parte del trabajo esté bien hecha y lo que le llega a la persona que va a hacer el rig sea algo que sirve. Y está todo relacionado porque después, si hablamos de la parte de iluminación o de renderizado, es básicamente fotografía. Es fotografía en un entorno digital. Entonces, si decís, bueno, yo aprendo a hacer renders, uso la cámara digital de Corona, de V-Ray, de Cycles, y bueno, empecé de forma digital. Ahora quiero hacer una carrera de fotografía, un curso de fotografía, y te vas a dar cuenta que es lo mismo. Y te vas a dar cuenta que te faltó hacerlo de fotografía antes. Es más, te va a pasar lo mismo que con escultura. Vas a decir, ¿por qué no hice esto antes? Porque, wow, todo esto que estoy aprendiendo acá en esta carrera o curso o lo que sea de fotografía, lo puedo volcar al render y puedo usar la teoría de composición, de luces, de psicología o semiología del color en la imagen, de comunicación. Todo sirve, incluso lo que no está relacionado al área audiovisual. Todo lo que puedas aprender en tu vida, todo lo que puedas aprender en tu vida sirve y es aplicable. Solo tenés que encontrar el momento y el lugar para aplicarlo. Yo trabajé de un montón de cosas, no arranqué trabajando en 3D. Tuve la suerte de arrancar a trabajar en 3D hace muchos años, por convicción, por insistencia, por estar en el lugar y en el momento correcto y decir, sí, yo sé hacer 3D, y ese fue mi primer trabajo. Pero antes de eso, hice otras cosas y voy a mencionar una sola, que es mi trabajo relacionado a la informática. Durante muchos años ensamblé computadoras, instalé sistemas operativos, hice mantenimiento, reparaciones, limpieza de discos, recuperación de datos, instalaciones de redes. En el boom de los cibercafés me dediqué mucho a armar equipos e instalar redes. En el boom de los cibercafés. Y tuve mucha experiencia en eso. Y lo hice solo. No tuve empleado, no es que hice una empresa, no, yo solo hacía todo para los cibercafés, desde armar los equipos hasta tener todo absolutamente funcionando, las redes, los juegos, los sistemas de factura, todo. Y van a decir, y bueno, ¿y eso cómo se aplica a 3D? A publicidad, lo que estás haciendo. Bueno, en ese momento empecé a dejar de tener tiempo para jugar, para viciar.
Pero no dejé de conocer los videojuegos, los juegos que aparecían, los trend topics, los juegos nuevos que iban apareciendo, los conocía, los instalaba, veía cómo jugaban las personas que estaban ahí. Empezó a pegar más fuerte YouTube, empezaron a aparecer, no los streamers, porque todavía el ancho de banda en el mundo no daba para hacer eso, pero de a poquito empezó a aparecer. Es decir, no perdí contacto con el mundo de los videojuegos, aunque hoy en día no soy un gamer, no juego normalmente, no me siento a jugar porque le dedico tiempo a otras cosas. Eso, por ejemplo, me mantuvo conectado al mundo de los videojuegos durante bastante tiempo, yo diría casi 7 u 8 años. Y también con la tecnología, porque me la pasaba actualizando equipos, resolviendo problemas, eso es importantísimo, resolver problemas. Hasta instalé, no sé, sistemas de seguridad, instalé sistemas de cámaras, de alarmas. Hice un montón de cosas relacionadas a lo que es informática y comunicaciones. Y a la par yo iba aprendiendo 3D y empezando a ejercer 3D en publicidad. Y otras cosas que siempre me interesaron fueron dentro de la tecnología, la ciencia, la física teórica, la ciencia ficción, la electrónica, cuestiones de electricidad, cosas industriales. Un montón de cosas que nunca estudié de forma académica. Y mi primer trabajo, le contaba a un alumno hace poco, fue arreglando electrodomésticos. Empecé arreglando controles remotos, equipos de audio, Discman, Walkmans, televisores, cualquier cosa. A este punto del video les voy a contar que todo lo que hice, todo lo que aprendí y todo lo que hice laboralmente lo aprendí por mi cuenta. Lo único que no aprendí por mi cuenta y que lo aprendí de forma académica fue en la carrera de diseño multimedia y fue toda la parte de comunicación, psicología de la imagen, principios de filosofía, que ya venía un poquito de antes con eso, y marketing, que también lo aprendí después en la práctica en un estudio publicitario en el cual estuve involucrado entre 6 y 7 años más o menos. Todo eso es súper útil, a mí me es súper útil. Porque, por ejemplo, cuando enseño cómo modelar, voy al ejemplo práctico porque es algo que incluso hasta está en mis videos de YouTube. Cuando explico, como enseño en persona, cómo modelar un parlante, yo sé cómo funciona ese parlante. No es solo hacer el objeto y nada más. Y muchas veces no lo explico. En el tutorial que tengo acá en mi canal, por ejemplo, no lo explico. No me pongo a explicar cómo funciona un parlante y hablo del electromagnetismo, de las corrientes, de los electrones, de las ondas, de la frecuencia. No me pongo a hablar de todo eso, por supuesto, porque el canal está principalmente dedicado y el video está puntualmente dedicado a explicar o enseñar sobre 3D. Pero me pasa de vez en cuando que algún alumno, alumna me preguntan: che, ¿y por qué le hacemos esto acá al modelo? ¿Por qué tiene este tornillo acá? ¿Por qué este cable sale de acá y no de acá? Y se lo puedo explicar. Y más allá de poder explicárselo a un alumno, también es aplicable en la producción del modelo. La investigación al resolver un modelo 3D o una escultura es súper importante. Por eso es que para hacer una figura humana es importante estudiar anatomía y practicarla. No basta con sentarse a ver un libro, a ver un tutorial. La práctica es súper importante porque nuestro cerebro no funciona como el cable de Matrix que le enchufan a Neo atrás en la nuca. No basta con ver un tutorial, no basta con sentarse en una clase y estar ahí de brazos cruzados mirando al profesor, irse a la casa, pasan los días, vuelvo a la otra semana a la clase, me vuelvo a sentar y miro y no hago nada. No, la práctica, la acción, ¿sí? El hacer y el repetir son súper importantes para aprender. Por eso siempre que aprendan viendo un tutorial, vayan siguiendo paso a paso, lo van pausando, van avanzando. Si no funciona algo, si algo no sale, meten un comentario: mira, llegué hasta acá y esta parte no me sale, ¿qué puedo hacer? Y leer es súper importante también, porque no está todo en YouTube, no está todo en Wikipedia, no está todo, absolutamente todo en Internet. Los libros son súper relevantes. Libros de marketing, libros de finanzas, libros de historia, de biografías. No sé, por ejemplo, ¿leíste la biografía de Steve Jobs?
A mí me pareció un libro súper largo y aburrido, pero aprendí un montón de cosas. O la biografía de Leonardo da Vinci. Yo leí la biografía de Leonardo da Vinci de distintos autores. Y de hecho, Leonardo da Vinci es uno de los personajes históricos que influyó mucho en mi énfasis en aprender por cuenta propia. Porque cuando quise empezar con 3D no había dónde estudiar en Argentina. Tampoco tenía los medios para irme a estudiar a otro lado. E incluso en otros lados lo que yo quería aprender de 3D todavía no se enseñaba o no se enseñaba al nivel que yo esperaba aprender. Todo lo que sé y lo que enseñé durante casi 20 años lo fui aprendiendo y lo sigo aprendiendo por mi cuenta. Y a veces me es muy difícil estar en una clase. Sigo recordando estar en clases de temas que por ahí yo no sabía y que estaba aprendiendo, pero en mi mente automáticamente pensando, bueno, ok, lo entendí, pero tal vez si lo hubiera explicado de esta forma y hubiera mostrado un ejemplo en donde se hiciera esto y mostrara una imagen, no lo puedo evitar. Me encanta enseñar, me encanta explicar las cosas. Y me da mucha satisfacción enseñar y que la persona que está aprendiendo lo entienda. Y si no lo entiende de la forma en la que lo estoy explicando, intentar resolverlo. Porque es un problema cuando la persona que está intentando aprender no lo entiende. Y a mí me gusta resolver esos problemas. Y a veces resolver un problema de comprensión de un ejercicio de modelado 3D requiere saber algo de mecánica o algo de electrónica o algo de física. Y es todo aplicable, todo absolutamente aplicable. Entonces, en resumen, cuando les digan, no pierdas tiempo, no aprendas, no hace falta que aprendas fotografía, anda directamente al motor de render. Por supuesto, podés ir directamente al motor de render. O no te metas a hacer arcilla, plasticera, escultura, te anda directamente al programa. Podés ir directamente a software, podés aprender sin problema, podés incluso estudiar teoría a la par del software. Pero aprender escultura, por ejemplo, aunque después no hagas escultura digital, después hagas modelado 3D, te va a dar otra idea de la percepción del volumen, del espacio, de cómo moverse en un área 3D. Es otra historia. El cerebro interpreta de otra manera lo que estás haciendo en digital cuando ya tenés una experiencia previa trabajando en 3D en la realidad, en nuestras 3 dimensiones, o 4 si contamos el tiempo. Leer es importante, importantísimo, ¿sí? Y después, bueno, otras cosas que estuve viendo últimamente tienen que ver con la suerte y el talento y otro tipo de cosas, pero creo que voy a hacer otro video al respecto, si es que les interesa. Este video ya dura como, no sé, 20 minutos más o menos. No tengo a la vista un reloj, ¿sí? Más o menos 20 minutos, vamos a decir 19 y algo, acabo de ver acá en mi reloj. Pero hay que meterle todo lo que se pueda a aprender cosas, ¿sí? No importa lo que sea. Siempre a mí me pasó a lo largo de mi vida que todo lo que fui aprendiendo por gusto, porque a mí me interesaba, lo pude aplicar de forma práctica al trabajo. Y todo lo que hice por hobby lo terminé convirtiendo en profesión. En profesión no académica. Trabajo hace mucho tiempo, enseño hace mucho tiempo cosas que cuando yo empecé nadie enseñaba. Si había alguien que lo enseñaba, no lo enseñaba. Estoy hablando acá de Argentina puntualmente, ¿eh? No lo enseñaba al nivel que yo esperaba aprender, así que siempre que intentaba tomar una clase terminaba desistiendo. Porque veía que el nivel no estaba a lo que yo quería alcanzar. Pero bueno, por suerte con el tiempo internet cambió, el ancho de banda cambió, existe ahora el concepto de tutorial, las clases online. Bueno, ahora es inevitable con lo de la pandemia, la cuarentena, es como que todo se virtualizó. Pero yo hace años que enseño de forma presencial y de forma online o virtual, y armo capacitaciones a medida y resuelvo problemas y workflows de cómo aplicar, no sé, ZBrush en un trabajo de medicina para resolver una prótesis o lo que...
lo que se les ocurra, de cosas que jamás he hecho, jamás pensaría estar haciendo en mi vida. Y todo eso tiene que ver con mi interés por aprender. Aprender cosas que a mí me han interesado, que me han llamado la atención, etc. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir al respecto. En resumen, cuando les digan no pierdas tiempo en estudiar escultura si vas a aprender después modelado 3D, o no pierdas tiempo en estudiar fotografía o en leer sobre cine porque después podés directamente agarrar V-Ray, no es así. Todo suma. El orden en el que aprendas las cosas puede ser que influya a lo largo del tiempo en el resultado o no, porque la verdad es que yo algunas cosas las he aprendido de forma tradicional primero y después digital, y otras cosas las he aprendido de forma digital y después tradicional. Algunas cosas las hice por instinto, por sentido de la estética, y después he aprendido teoría de composición o de iluminación o lo que sea. Y después me encontré con que estaba aplicando cosas que ya estaban documentadas y que ya funcionaban así y que yo no había inventado la rueda, obviamente. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Espero que esto haya sido útil para quienes estén un poco perdidos en qué estudiar, qué no estudiar, dónde, cómo. Y por supuesto, siempre y cuando tenga disponibilidad horaria y no esté trabajando en una producción o algo que me requiera mucho más tiempo de atención, estoy dando capacitaciones, estoy haciendo tutorías o mentorships, lo que se llama, es decir, por ahí si quieren realizar trabajos, etcétera. Y vivo de enseñar. Lo dije en algún otro video, en algún otro tutorial. Literalmente vivo de enseñar. Cobro por enseñar. Y tengo mi casa, tengo una familia, tengo hijos. Me dedico puntualmente a enseñar y a hacer 3D para un montón de cosas. Ni siquiera puedo decir, hago 3D solo para publicidad o hago 3D solo para videojuegos. Bueno, para videojuegos la verdad es que no es un área en el que haya trabajado. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver. Si todavía no te suscribiste y querés aprender un montón de cosas de 3D, mi canal tiene un montón de contenidos. Hay más de 350 videos disponibles para ver. Son decenas y decenas de horas. Y además, mi canal tiene un montón de videos ocultos que estoy liberando de a poquito. A medida que veo que hay más colaboración, que se suman más usuarios, etc. ¿Sí? Tengo más de 830 videos cargados en mi canal esperando para ser descubiertos. Que tengas buen día. Chao.